Muy bien, por el momento no nos han llegado historias, evidentemente. Solo tenemos la del equipo de investigadores, que pues es un amigo, y las mías. Así que aquí está. Declaración número 0001. Declaración hecha por Luis Brandon Hernández Mendoza sobre aparentes encuentros fantasmales y un súcubo. Fecha de declaración 5 de junio del 2024. Inicia declaración. Es raro mantener un archivo escrito sobre algo que yo mismo quiero comenzar. No había recordado estos sucesos hasta que me puse activamente a catalogar todas las experiencias extrañas que he visto. Aunque soy creyente de que los sucesos sobrenaturales son reales, soy de estas personas que tal vez las desea tanto que provoca que muy pocas veces las vean. Empiezo a creer que nosotros, los que deseamos más, nos alejamos cada vez más por alguna razón que no comprendo. Pero aunque sea así, me serviría para poder documentar todos los casos relacionados sin esperar mucho sobre sustos o algo parecido. Ninguna de mis experiencias ha sido especialmente aterradora y quiero saber por qué. Lo detallaré más adelante. Han sido 3 apariciones y estas son. La primera fue alrededor de noviembre de 2015. Tenía 17 años y comenzaba en mi primer trabajo. Asistía a la preparatoria por las tardes y trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. No es que especialmente nos hiciera falta el dinero, pero quería comprarme algunas cosas propias, sin pedir prestado o así. Inicié a trabajar en junio de ese mismo año y por octubre había empezado a tener dificultades de salud por la falta de sueño. Solo alcanzaba a dormir de 3 a 4 horas y en la escuela, pero en situaciones o espacios muy incómodos. Fue a finales de octubre cuando empecé a ver cosas que eran fácilmente reconocibles como alucinaciones por el cansancio, tanto auditivas como visuales. A veces veía como el humo que sacaban las planchas y las freidoras tomaban formas humanoides o reconocibles y se ponían a bailar. Me imagino que así se debe sentir estar bajo alguna sustancia de las que alteran los estados mentales. A veces escuchaba o me parecía ver a algún compañero correr hacia la bodega y no regresar, que llamaran mi nombre y cuando llegaba no había nadie. Incluso aunque me sabía los lugares donde se podrían esconder, por más que los buscara, nunca estaban. Y al bajar, allí estaban, mis compañeros, trabajando o comiendo como si nada. Algunos de ellos habían experimentado lo mismo y eso me hacía pensar que era, entre comillas, normal, o que al menos no era nada realmente sobrenatural, o algo de lo que pudiera haberme preocupado. A inicios de noviembre el cansancio ya se estaba volviendo demasiado y escuchaba alucinaciones de camino a casa o de camino a la escuela. Mi desempeño académico fue cada vez peor. Era como sentir que la mente trabajaba en automático y se calentara a un nivel enfermo. Empecé a decirle a mi jefe que ya no podría asistir si seguía así. Un día, en esas primeras semanas de noviembre, llegué a casa muy agitado. Me faltaba el aire y lo atribuí al sueño y al calor, aunque después identifiqué sentimientos que no eran parte de eso. Se me erizó toda la piel y no podía moverme bien. El calor bajó hasta sentirse como un ambiente muy lúgubre, casi como si estuviera dentro del refrigerador de la empresa. Dentro de casa hay un patio con un pasillo. En el pasillo hay una puerta que lleva al piso de arriba donde dormía en ese entonces. Cuando estaba frente a esa puerta comencé a sentir lo que ya mencioné. Este aspecto lúgubre y frío. Eran alrededor de las 8 de la mañana. No debería sentirse así. Sorprendentemente para mí no tenía ningún atismo de miedo o algo parecido. Solo sentía incomodidad. Vi de reojo una figura a la derecha de donde estaba de pie, al lado del patio, y volteé mientras ponía las llaves en la puerta y la vi. Una mujer alta, con un vestido en blanco y negro. No podría reconocer de qué tipo el vestido. Muy general, muy... no ni siquiera regional ni moderno. Solo era un vestido, con unas manchas parecidas a las que deja la tierra en la piel, ojos totalmente blancos que no me miraban a mí,
pero sí se dirigían hacia mí, como si vieran a través de mis ojos. Por el cansancio no pude reaccionar bien y solo me quedé paralizado. No tenía miedo y volteé la mirada hacia abajo para confirmar si era alguna especie de aparición o si era alguien haciéndome una broma. Pero así era, no tenía pies esta entidad. Era tan alta porque no tenía ningún soporte. Donde terminaba el vestido también terminaba su cuerpo y solo estaba ahí flotando. Después de unos minutos, que yo la verdad sentí que eran casi horas, sentí como al lado contrario del pasillo, el que da contra el patio, contra la entrada principal, venía una brisa muy fría. Esta brisa movía mis manos para abrir la puerta y hacerme entrar a las escaleras casi como si yo no quisiera o estuviera obligado a entrar. Fue donde volví a recobrar el movimiento y evité mirar hacia atrás. Desatasqué las llaves y subí a mi habitación a dormir. Tenía frío aún tapado y la imagen de esa mujer, que no era ni bien parecida ni mal, que después entendí por qué. Me quedé dormido y semanas después dejé de trabajar allí. La última vez que la vi fue en un álbum de fotos después de lo que pasó. Mi abuela nos contaba cómo su mamá y sus tías se llevaban entre sí y algunas historias del rancho en donde vivían. En una de las fotos mi bisabuela llevaba el mismo vestido y al estar atrás de toda la familia tampoco vi sus pies. Nunca volví a ver algo similar. Fuera de la declaración, me parece bastante evidente que puede que yo haya visto la foto desde antes, sin darme cuenta, en algún día que limpiamos, y a través del cansancio se manifestó como una alucinación. Lo único que no podría explicar sería por qué una brisa fría me movía sin que yo tuviera la intención de hacerlo. Quizá también podría ser por el cansancio, alguna especie de alucinación cinética, no lo descarto. Y a pesar de que fue muy real para mí, no quisiera darlo como totalmente verdadero, ya que sí podría tener una explicación bastante lógica. Volviendo a la declaración, continuamos con la segunda aparición. La segunda vez que viví algo similar fue en Puebla, en Acatlán para ser más exactos. No recuerdo si era 2019 o 18, pero fue en diciembre. Un amigo acostumbra a visitar la casa que su familia tiene allá. A veces nos invitaba y yo podía ir con él y otros amigos. La mayor parte del tiempo nos la pasábamos tomando o jugando algo, en un balneario de por ahí cerca o platicando sobre temas distintos. Todos los que estábamos allí teníamos conocimientos de ocultismo o de alguna magia en general. Lo más real que pudiéramos saber, no lo que se ha puesto más de moda quizá. No podríamos hacer para la lluvia, por ejemplo, como algunas personas relatan que sus abuelos podían, pero podríamos, por ejemplo, encontrar el mejor lugar para ver el amanecer o incluso cosas más serias que en ese momento yo no sabía que se podían hacer, relacionadas a la magia caos y otro tipo de religiones, pero es irrelevante. Cada que íbamos nos quedábamos 2 días a lo mucho. Si había algún problema con los automóviles, nos llevábamos a quedar 3. En esta ocasión, el primer día que llegamos transcurrió totalmente normal. Bebimos, platicamos, jugamos, etcétera. Mi amigo, nuestro anfitrión, nos había platicado sobre las apariciones del pueblo. Por ejemplo, una mujer que se lleva a los hombres con su belleza, criaturas o entidades que merodean los techos en busca de presas y cosas así. Teníamos mucho interés, pero la plática fue cambiando. Después de unas horas que ya había oscurecido el cielo, nos propuso ir a un río cercano para conocerlo en la oscuridad de la provincia. Nos pareció una idea excelente. Fuimos y mientras caminábamos sentíamos un frío, mm, podría decirlo, espectacular. Todos asegurábamos que era el frío normal de los pueblos. Nunca habíamos estado en otro. Este frío se nos hacía normal.
Ya solo quedaba una línea eléctrica funcional, lo que no había ninguna fuente de calor. Esta línea eléctrica funcional seguía hasta el pie del río, y la seguimos. Era la única luz visible en todo el lugar. A unos metros debajo del pueblo vimos algunas fogatas con personas alrededor, mayormente mujeres. No nos quisimos hacer historias mentales, pero bromeábamos con que seguramente eran brujas. Más abajo había un poste de luz iluminando una zona vacía, la esquina de una pequeña banqueta improvisada, lugar donde todos escuchamos el sonido de un caballo. Nuestro peor miedo era quizá que hubiera alguna especie de crimen organizado por el lugar, pero el anfitrión no nos dijo nada y no se veía con miedo y no nos dijo que sí había crimen organizado cerca, pero que al menos no se movían en caballos y que estaban lo suficientemente lejos para que pudiéramos salir en la noche, pero que pues sí tuviéramos cuidado. El río no es tan relevante para la historia. Era bonito, sí, aunque ya estaba seco, porque al parecer habían cambiado su curso artificialmente para usarlo en otro pueblo más lejano. Pero lo que nos sorprendió fue en el regreso. Cuando pasamos por el último poste de luz que iluminaba una zona vacía, ya no estaba vacía. Estaba un hombre con un conjunto de mariachi sentado en lo que se asemejaba a esta pequeña banqueta improvisada, con la cara entre las rodillas y sobre las manos, como si estuviera descansando o tratando de conciliar tal vez alguna borrachera. Al pasar por ahí sentimos como la piel se nos erizaba, como podíamos dejar de sentir el frío de la noche mientras cruzábamos camino con aquel charro. Cuando estuvimos en un lugar seguro, ya en la casa de nuestro anfitrión, él nos confirmó lo que ya pensábamos. Habíamos visto al charro negro, un exponente del terror clásico de pueblos. Él estaba sentado esperando que alguno de nosotros le hablara, le preguntara algo o lo que fuera. Con una mínima interacción, solo podía entablar plática y ofrecernos un favor por nuestra ayuda. Podías pedirle lo que te imaginaras, pero el precio, como ya saben, es muy alto. Aún me sorprende ese encuentro, y agradezco que aunque todos en esa edad éramos muy temerarios, supimos alejarnos. Fuera de la declaración, esta quizá podría atribuirlo a que al contar historias todo el día, toda la noche, en esa ocasión eran 9, 10 de la noche, quizá pudimos haber confundido a una persona normal con esta situación espectral. Sí, era muy raro encontrar a una persona con su traje totalmente limpio. No vimos a su caballo, o al menos yo no lo vi, pero pues sí, o sea, podría atribuirse a eso. Podría ser una persona normal que andaba por ahí, vio una luz, se sentó ahí, estaba crudo, estaba borracho, cualquier cosa. Y pues eso, no daría tampoco eh, al 100% que fue una aparición extranormal, porque aún encuentro situaciones en las que podrían haberse aplicado. Volvemos a la declaración con la tercera y última parte. Esta última no entra en apariciones fantasmales, pero no fue tan larga como para darle su propia declaración. Verás, en cuanto a las parálisis del sueño, las he experimentado un par de veces, pero sé que son cosas que no están ahí, o quiero creer que son cosas que no están ahí. La primera vez vi a unos niños con la piel parcialmente carcomida, totalmente blancos, con las cuencas de los ojos vacías. Lo que me pareció curioso es que la mayoría de las historias de parálisis de sueño narran que no pueden moverse ni hablar. Yo no podía hablar, pero sí podía moverme. Sin querer, toqué la ropa de uno de esos niños cuando se me acercó. Yo tenía unos 12 años, tal vez 13, y me dio mucho miedo. Recuerdo que cerré los ojos tan fuerte que me dolieron, y cuando los volví a abrir ya habían pasado horas y ya era de día. Digamos que quizá los vi 2, 3 de la mañana, y cuando apreté los ojos y los volví a abrir, ya eran las 9, 10. En otras ocasiones, solo había escuchado cosas o visto sombras, pero nada especialmente aterrador. Hasta un día,
No quiero que suene tan gráfico, pero no tendría otra opción. Empecé a tener muchas noches con sueños húmedos, pero no eran divertidos. En muchos habían circunstancias que no me parecían agradables, ni lo más mínimo. No me gustaban, aunque sentía físicamente que sí. Para ese entonces yo ya tenía a mi mascota, una pequeña gata, tal vez 2019. Empezó a dormir conmigo porque había unas reparaciones en casa. Fue poco después de eso cuando empecé a sentir de manera física todas estas apariciones. Estaba dormido, pero había dormido por la tarde, por algunas tareas de la universidad. Creía que si me dormía tarde no soñaría con nada, pero empezó el sueño, como si nada. No veía ni escuchaba, pero empecé a sentir el contacto físico que ya reconocía. No sé si fue por la hora o por algún otro factor, pero pude despertarme, pude ser consciente de lo que pasaba. Aún sentía un peso muy ligero encima de mí, como, cómo se movía, como si tuviéramos alguna especie de contacto muy íntimo. Escuché a mi gata gruñir o gisear, no sé cuál es el término correcto, pero me desperté por completo con eso. Me quería decir que lo que fuera que estuviera ahí, sí estaba. Al menos ella también lo veía. Al lado de mi cama tenía una linterna en una mesita por si se iba la luz. En ese momento era un poco común por cambios en el sistema de la luz, cambios de pagos, etc. Tomé la lámpara lo más rápido que pude y la encendí. Pude ver la mitad inferior de un cuerpo femenino sobre mí. Tuvo un espasmo al sentir o ver la luz, no lo sé, y intentó dar un salto. Yo estaba muy impresionado, pero no, en esta ocasión no me paralicé ni me dio miedo. Tenía mucha curiosidad y tomé todas las fuerzas que encontré para poder tomar una de sus piernas con mi mano izquierda. Esta mitad del cuerpo forcejeó y dio un salto muy fuerte. Se zafó de mi agarre, pero yo la estaba sosteniendo tan fuerte que me quedé con algo parecido a su sangre entre las uñas. En parte mía, por la fuerza, no estaba midiendo lo que estaba haciendo y se me desprendió parte de una de mis propias uñas. Pero también tenía otra cosa, un líquido entre gris y negro. Me animé a olerlo y era como oler dentro de un laboratorio con muchos químicos destapados. No sabía decir si era azufre, porque no lo he olido en persona. Me parecía un olor más parecido al almizcle mezclado con una suciedad y humedad, aparte del hierro de la sangre, pero siento que eso era parte de mi sangre. Me levanté a lavarme las manos y me di cuenta de que el trabajo de esa entidad ya estaba hecho, así que mejor aproveché para bañarme por completo. Ya sabes, pues, el contacto físico. Me dolió la mano por unas semanas, aunque fui al médico para que me curaran la uña que se me desprendió. Y cuando me preguntaron cómo pasó, solo se me ocurrió decir que estaba jugando con algunos amigos y en un arrebato se me había pasado eso. Después de eso no volvió a aparecer y empecé a estudiar qué tipo de criatura era. Fue cuando supe de los súcubos y los íncubos. Era lo que más se parecía a la descripción de esta cosa, pero si lo era, hizo un muy mal trabajo. Muchas de las versiones que tienen estas criaturas narran situaciones bastante cómodas o engañosas, pero en mi caso fueron muy turbias. Eso ha sido lo más destacable que he presenciado en cuanto a situaciones extrañas que me ha tocado vivir en persona y pues esa sería la declaración. Declaración termina. Para esta tercera historia no estoy muy seguro de cómo podría darle una explicación lógica. Si bien aún estaba pasando por problemas de sueño, no me parece que hayan sido a la misma magnitud de los que había experimentado anteriormente cuando trabajaba en la noche y estudiaba en la tarde. En esta ocasión solo estaba un poco desvelado por la misma incomodidad que ya me había provocado antes este tipo de sueños. La parte que más me parece curiosa es que mi gata también habría reaccionado a eso. También se puso violenta, empezó a buscar por el cuarto cuando pasó eso.
No sé por qué quizás solo se presentó la mitad de un cuerpo. Y leyendo un poco más sobre estas criaturas, sobre los súcubos, están muy relacionadas a lo diabólico, a los demonios, pero al menos que yo sepa, algunas personas que han tenido encuentros similares con demonios narran que sí tienen un aroma muy fuerte a azufre y muy reconocible. Esta criatura no tenía un olor en específico, olía muy bien y su sangre no olía a azufre. Actualmente ya he tratado de identificar el aroma, lo olí personalmente y no se parece en nada. Que no, si fue una aparición real, no fue un demonio, no fue un sucubo, pero no sé qué intenciones tenía ni sé qué pretendía. Tenía los mismos comportamientos, pero pues hasta ahí terminó. No podría investigar más allá, ya que no he vuelto a tener alguna experiencia similar. Tampoco quisiera tenerla, ya que los sueños que me provocaba sí eran muy incómodos, muy, muy incómodos. Fue sin querer, que tal vez en el orden en el que puse las historias, el primero lo puedo explicar perfectamente bien. El segundo, quizá te podría tener una explicación lógica, pero no podría confirmarlo ni negarlo. Y tampoco podría hacer una investigación más allá, ya que no puedo libremente ir a Puebla para revisar. Y de la tercera, pues podría esperar a que volviera a pasar para tratar de encontrar alguna pregunta, digo, alguna respuesta, pero nada más. Prefiero pensar que no fueron casos extremadamente sobrenaturales y que tal vez sí tienen una explicación muy lógica. Fin de la grabación.